Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios. Bueno, quiero agradecer a esta academia en general, a su comisión directiva y en particular al presidente general doctor Heriberto Auel, quien también muy gentilmente me ha cedido parte de su tiempo, dada la complejidad de la situación global, que está en estado líquido, en estado de cambio. En algún momento estuvo sólida, se encuentra en estado líquido y realmente es extraordinariamente compleja. Querría resaltar algunas presencias, pero son tantas las presencias importantes que quiero, limitarme por lo menos a dos símbolos importantes. Uno de ellos es el gran amigo, escritor, diplomático, académico, el embajador Archibaldo Lanús, que me honra con su presencia. Y otra mención especial, y espero que el resto me disculpen, porque en realidad todas las personas que están acá tienen una enorme importancia, es el veterano de Guerra de Malvinas, el vicealmirante Benito Ítalo Rótolo, un amigo quien participó de los intensos combates aeronavales contra las naves, contra los buques usurpadores británicos. De esos aviadores, acá quiero ser muy concreto, que prácticamente tiraron con sus manos las cargas contra los buques enemigos, especialmente en su caso la fragata Ardent, volando a ras del mar y arriesgando su vida como correspondía. Pero yo quiero, por un lado, dar las gracias al embajador, que es una persona extremadamente ocupada, y al almirante Rótolo, que yo sé que tiene múltiples obligaciones en el día de hoy y se ha hecho acá presente. Y en ellos dos quiero también transmitir mi agradecimiento al resto de las personalidades presentes acá en esta conferencia, que en realidad iba a ser un discurso, ¿no? Yo había puesto un título medio como pretencioso: discurso sobre el estado del mundo y su impacto en la defensa nacional y la seguridad de la República Argentina, que es un título con trampa, porque no puede haber de ninguna manera impacto en algo que es inexistente. La Argentina carece de defensa nacional, la Argentina carece de seguridad interior, más allá de algunas mejoras que se han hecho, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, y también carece de inteligencia, porque el Sistema Nacional de Inteligencia se encuentra en estado de escombro. Pero para comenzar, lo que yo intento abordar es lo que sucede actualmente en el mundo, que es un mundo que está globalmente en crisis, y los principales actores de esta crisis mundial están justamente en un proceso de cambio frente a un nuevo ciclo histórico que no comprenden de qué se trata, que es lo más grave. ¿Por qué hablo de nuevo ciclo histórico? Acá ha culminado un largo proceso histórico de por lo menos 5 siglos. Es decir, el derrumbe del bloque comunista soviético en esa Navidad de 1991 termina con 5 siglos de existencia de una capacidad de proyección global desde el punto de vista político desde ya, económico y militar, reitero, a escala global. Esto comenzó de manera muy, digamos, elemental, pero grandiosa con el descubrimiento de América. Es decir, es la primera proyección que se hace, ¿no?, a escala global, que produjo nada menos que el descubrimiento de América. Todos sabemos
que los imperios a lo largo de estos siglos han nacido algunos, han desaparecido otros y los restantes se encuentran en proceso de cambio. Entonces, este final del ciclo histórico, que tiene como principal paradigma el derrumbe del mundo bipolar, el derrumbe del bloque comunista soviético, que fue realmente una enorme tragedia mundial, enfrentado a otro bloque supuestamente occidental y cristiano, porque lo único que tuvo de occidental y cristiano fue una especie de calificativo que se regaló en su momento por razones de propaganda. El mismo mundo occidental y cristiano que se opuso al bloque comunista soviético tuvo actores propios que financiaron la revolución comunista contra el imperio del zar Nicolás II. Por supuesto, estamos hablando a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de la Primera Guerra Mundial, es decir, en los estertores de la Primera Guerra Mundial, dado que estamos hablando del año 1917. Hemos visto al Imperio Español, hemos visto crecer al Imperio Portugués, hemos visto crecer al Imperio Británico y a otros imperios también menores, pero no hay que descartar, no hay que desconocer de que el bloque comunista soviético fue un imperio. Lo llamábamos imperialismo comunista, imperialismo soviético, pero fue un imperio. Y al derrumbarse ese imperio, se pierde, o sea, Europa, en su integridad, aunque tenga una proyección geográfica hacia Asia, pierde la capacidad de proyectar un poder político, económico y militar a escala global. Sustituido, o comenzando a ser sustituido, por un llamado nuevo orden internacional, que en realidad fue un principio del gran desorden que estamos nosotros advirtiendo en este momento. Ese supuesto nuevo orden internacional, ¿a qué condujo? Condujo a la primacía global, al hegemón global, que es Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, este hecho importantísimo se conecta con un cambio generacional que dura hasta la actualidad. Es decir, nace una generación de dirigentes que hoy, al año 2019, no tiene absolutamente nada que ver con aquellos que lo precedieron, sobre todo en la última etapa que estuvo caracterizada por la fundación de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht en el año 1991. Pero además de que esa generación se está extinguiendo por una cuestión de edad, hay otro punto elemental para poder comprender la situación que algunos llaman líquida. Yo no creo que sea una palabra demasiado inadecuada, porque la solidez que uno veía en un Estados Unidos de América, en una Francia con Charles de Gaulle, en una Alemania con distintos actores, en una Unión Soviética con Stalin, cada una con sus diferentes fortalezas y debilidades, se ha licuado, se está licuando. Entonces hay un tercer factor que a mi juicio concurre con el resto, con estos dos que yo acabo de mencionar, final del ciclo histórico y cambio generacional, con un desplazamiento demográfico que es multicausal, causado por hambrunas, causado por guerras, pero por ejemplo en el caso de Europa, causado por el, entre comillas, suicidio de este continente, que durante 2 generaciones ha cambiado a la procreación por el profiláctico. Y discúlpenme que sea tan poco académico a lo mejor en expresar tan gráficamente lo que está ocurriendo. Entonces tenemos zonas del mundo importantísimas, regiones del mundo importantísimas, como es el caso de Europa, donde hay espacios vacíos, al punto que un lobo solitario que atacó hace pocos días un pueblo, él dijo, yo analicé toda su exposición, hizo un análisis
que comenté que tenía que haber sido escrito el autor de esto, por alguien que tenía cierto tipo de formación y cierto tipo de información también, que eso es importante recalcar. Él decía, ¿para qué vamos a matar a los invasores europeos? Se está refiriendo obviamente a árabes, romanos, musulmanes, etcétera, si no tenemos con qué reemplazarlos. Entonces yo lamento porque acá hay un amigo que es francés, que está en primera fila al lado de mi hermana, que es muy joven, y yo realmente pienso qué herencia se le va a dar a la juventud que nos va a suceder a nosotros, más allá de que uno está ya en los 70, hay una generación muy maltrecha de alrededor de los 40, 50 años, pero luego vienen ellos. Entonces este colapso que estamos viendo, que se caracteriza por distintas regiones, tiene sus propias características, tiene su propia identidad. Bueno, yo creo que el futuro realmente les va a ser extremadamente complicado. En cuanto a la interconectividad de los grandes actores, yo comenzaría por Estados Unidos. Estados Unidos se ha encontrado con frente a una situación para la cual no estaba preparado. Estados Unidos no estaba preparado para ser un hegemón global. Eso tiene que quedar perfectamente en claro. Fue una potencia importantísima que creció durante la etapa de la Segunda Guerra Mundial al margen del sistema internacional, a pesar de haber sido fundamental en la derrota del eje durante este terrible conflicto. Es decir, se encontró con una situación global extremadamente complicada, y estamos hablando del año 1945, no estamos hablando de esto en la actualidad, en la cual no tenía una especialización a lo mejor funcional en el manejo de los negocios globales, como fue el caso en su momento de Gran Bretaña, que aún sigue teniendo una tremenda influencia en las decisiones políticas internacionales. El problema que yo también veo en Estados Unidos, además de no estar preparado, es que ellos no conocen, no tienen idea de lo que está ocurriendo incluso en su propio país. Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos merced a un estudio muy importante y muy profundo. No diría que lo de Durán Barba, porque lo creo más inteligente a Donald Trump que a Durán Barba, pero él encargó a una especie de Durán Barba americano que estudiara pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, cuáles eran las fortalezas y las debilidades de los demócratas, de los republicanos, y cuáles eran las necesidades de esas ciudades. Estamos hablando del medio oeste americano, no del far west de los Cowboys, pero del medio oeste americano, que había sufrido los enormes efectos de la globalización. Había quedado sin trabajo, entonces se estaba produciendo, y esto es algo que existe actualmente, una guerra, que no es una lucha, que no es una lucha de clases, es una lucha de sectores, que también lo hemos visto acá. Si la industria contra la agroindustria. Pero además, ese medio oeste de los Estados Unidos está sufriendo una modificación demográfica que se podrá ver en los censos, a lo mejor dentro de 5 años, que se están desplazando lenta pero inexorablemente hacia las ciudades de la costa. Entonces, además, Donald Trump ha vuelto a la concepción, diría yo, aislacionista de presidentes, como fue el presidente Wilson en la Primera Guerra Mundial, hasta que en definitiva hubo un casus belli real o inventado que llevó a la guerra a Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con Franklin Delano Roosevelt, que tal vez sin un ataque traicionero no a Pearl Harbor, él tampoco hubiera entrado a la guerra. Y Donald Trump creo que de alguna forma enfrenta, él es un síntoma, creo que lo he dicho acá hace 2 años, cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos,
2 o 3 años. Él no es el factor de cambio en Estados Unidos, él es el síntoma de un cambio en Estados Unidos en el cual la dirigencia de este país no tiene conciencia de sus responsabilidades como hegemón global hasta que crezca algún otro poder global, verbigracia a China, que pueda desafiarlo en las próximas décadas. Entonces, lo principal que uno ve a escala global es un enfrentamiento extremadamente duro entre tres grandes actores. Uno de ellos es Estados Unidos, el segundo es China y el tercero es Rusia. Pero cuando hablaba de final de ciclo y de comienzo de un nuevo ciclo, nosotros podemos discrepar, a ver qué ocurrió en los siglos anteriores, el porqué de la Primera Guerra Mundial, el porqué de la Segunda Guerra Mundial, cada uno según su propia óptica. Pero el problema es que no hay pensadores, sobre todo a nivel de las grandes decisiones globales, de cuál es o cuáles son los principales escenarios que verán enfrentar en un futuro. O sea, no se ve, no tienen ni idea, han crecido, Estados Unidos sobre todo, ha crecido al margen del sistema internacional, no está preparado para ser un hegemón global, y la prueba de todo esto son los desastres que han causado en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque un hegemón global, ¿qué debería tener? Debería tener la capacidad de buscar el equilibrio entre los grandes poderes menores en pugna. En cambio, si un poder global, si un hegemón como Estados Unidos interviene de manera brutal, equivocada, sobre bases falsas, en una guerra contra, yo descarto Afganistán porque es otro tema, en una invasión contra Irak, contra un régimen que era sangriento, pero que no tenía armas de destrucción masiva porque las había destruido, porque nunca tuvo contacto con Al-Qaeda, como sí lo tuvo Estados Unidos mismo y otras potencias. Bueno, ¿qué sucede? Cuando un hegemón global encara un conflicto en una región de tal magnitud, porque no estamos hablando de Ruanda, ni estamos hablando de Sudán del Sur, no, estamos hablando del centro de producción mundial de petróleo y nada menos que el estrecho de Hormuz, que es donde pasa gran parte de la producción de este producto. Entonces, lo que se ha ganado con esta invasión, de la cual son realmente cómplices las potencias occidentales, lo mismo lo hemos visto en Libia. Fíjense lo que es Libia actualmente. Está bien, muchos de ustedes conocen mi amistad personal con el difunto Muammar Gaddafi, pero Libia era un país floreciente, no había que pagar colegios, no había que pagar tratamientos en hospitales, no había que pagar casas, todo ciudadano libio tenía derecho a tener una propiedad, a tener un auto. Si sus problemas de salud eran complicados, podía atenderse en el exterior, costar a 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares ese ciudadano, que no era a lo mejor de la aristocracia, ni mucho menos tribal, ya en Libia, sino que era un simple ciudadano, a lo mejor un simple beduino que necesitaba ese tratamiento. Entonces, esas acciones del hegemón global en cierto tipo de regiones tan conflictivas como esta son realmente una de las grandes causas del desequilibrio al cual estamos asistiendo en este momento. Otra de las causas, otra de las grandes cuestiones que podemos ver en este momento en Europa y en Asia es la interconectividad de conflictos que a lo mejor décadas atrás solo hubieran creado un peligro a la seguridad internacional e incluso a la supervivencia de la raza humana si no estuvieran interconectados entre sí. Porque hoy tenemos, por ejemplo, un conflicto latente desde hace décadas, no controlado, donde existe el desarrollo nuclear militar, como es el de la India y Pakistán. Ambas potencias que no forman parte del club nuclear, porque la ONU es un cartón pintado que solamente sirve a los intereses de las potencias que la fundaron, que la crearon al final de la Segunda Guerra Mundial,
Pakistán debería tener un poder de veto, la India podría tener un poder de veto en el Consejo de Seguridad, porque son ambas naciones con un tremendo poderío nuclear militar que con su uso podrían realmente acabar con una gran parte del planeta, si no con todas, porque obviamente eso desataría represalias, por ejemplo, de Estados Unidos, etc. El grado de probabilidad de ocurrencia de un enfrentamiento nuclear entre Pakistán y la India, yo lo calificaría de entre bajo y mediano. Pero están los accidentes que puedan ocurrir en caso, por ejemplo, de que estallara un silo nuclear. Notre Dame acaba de incendiarse, no voy a hacer comparación de una cosa con la otra. Ya hay teoría de que fue atacada, sin prueba alguna. Bueno, por ejemplo, que estallara un silo con un misil balístico de alcance intermedio o de largo alcance, y que eso fuera interpretado como un ataque y provocara realmente una respuesta nuclear militar. En el caso de una invasión de la India a Pakistán haría uso de armas nucleares tácticas si viera que su territorio, o gran parte de su territorio, sería conquistado. Tenemos una Europa en estado, digamos, de disolución, como entidad que conocimos a través del Tratado de Maastricht, porque la bonanza fertiliza la Unión, pero cuando se atraviesa una crisis económica como la que ocurrió en el año 2008, todo eso ¿a qué lleva? A que cada país, a que cada Estado mire hacia qué, bueno, hacia el bienestar de sus propios ciudadanos y hacia la seguridad de su propio territorio. Entonces, ¿qué sucede? Ese sueño de la unión de repúblicas o de estados de Europa, como quiera llamársela, de Estados Unidos de Europa, era un sueño que se está dando de bruces contra la realidad actual en un proceso que, para mi punto de vista, no tiene marcha atrás. La organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido de alguna manera el arma, ¿no?, la herramienta que tuvieron las potencias europeas, Estados Unidos, quienes la integraron. ¿Para qué? Para prevenir una supuesta posible invasión soviética a Europa y dominar todo el continente europeo hasta el sur de España, algo que no pudieron hacer ni Adolfo Hitler ni Napoleón Bonaparte. Es decir, poder controlar la totalidad del territorio europeo. En este momento, Rusia se ha recuperado de la catástrofe geopolítica que significó el derrumbe de la Unión Soviética. Pero a lo largo de toda la presidencia de Donald Trump, que hay que reconocer, guste o no, que es uno de los dos estadistas que en este momento tiene Europa, la otra sería Angela Merkel. Francia no tiene estadistas a la vista, Emmanuel Macron no es un estadista, quien lo precedió tampoco, y habrá que ver en un futuro, sin aventurar unos nombres, para no poner la ideología por encima del análisis, quién podría llegar realmente a restaurar la situación de Francia en un futuro. Lo mismo sucede con Alemania, lo mismo sucede con Rusia. Hay enormes desplazamientos demográficos, hay un envejecimiento de la población, no solamente en Rusia, también en Europa, también en Alemania, también en Estados Unidos, donde los jóvenes, por ejemplo, de la edad de Tobías o de la edad de Tomás, que están acá presentes, 24, 25 años, van a tener que cargar, ¿no es cierto?, con el peso de todos los mayores de edad, mucho más jóvenes que yo aún, ¿no?, que van a dejar de integrar el sistema laboral activo para pasar a ser jubilados, a ser pensionados, sin que la fuerza de trabajo pueda ser sustituida de alguna manera por personas de la generación que los sigue. Es decir, la generación de los 40, de los 50 años. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva, mediante el control de la natalidad por un lado, las migraciones forzosas por hambrunas o por guerras por el otro, al desplazamiento demográfico que está cambiando y que va a cambiar de manera irreversible el panorama, por supuesto, político
económico, social y cultural de Europa. Alguien habla de una Eurabia. Yo no sé si, porque no lo voy a ver, si en el año 2040 o 2030, tal vez antes, exista una Eurabia en Europa, porque han desaparecido, los habitantes, los pueblos originarios, tradicionales, los valones, los flamencos, por otro lado, los francos, y que estos países europeos estén, como están hoy, prácticamente, no voy a decir invadidos, pero sí repoblados por ciudadanos de países con culturas totalmente cristianas, totalmente ajenas a las raíces fundacionales de Europa, que fueron cristianas y que fueron traicionadas no por miembros de otra religión, porque no sería una traición eso, fueron traicionadas por los mismos cristianos europeos que renunciaron a sus raíces. Entonces, además, vemos un conflicto latente en Rusia, y específicamente entre Rusia y los países occidentales que respaldan al gobierno actual de Ucrania. Es decir, no se debería descartar un conflicto armado de enorme magnitud entre la Ucrania respaldada por Europa y entre el sector oriental de Ucrania respaldado por Rusia, porque Rusia no puede de manera alguna permitir, y esto es una cuestión de sano razonamiento, que se instale una base militar enemiga, llámese NATO o sucesora, que tenga el poder de colocarse a escasos centenares de kilómetros del centro de gravedad, ¿no?, de lo que es geográficamente un blanco para la seguridad nacional. En este caso estoy hablando de Rusia, de la antigua Rusia. Hoy llamamos Federación de Rusia, estamos hablando del antiguo Ducado de Moscovia, Principado de Moscovia, etc. O sea, ese es otro conflicto. Pero ¿qué sucede? Todos estos conflictos están interconectados entre sí. No es que un conflicto por ejemplo, entre China y Pakistán no está conectado con el resto de actores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la India tiene un estado aliado que es proxy, que es Afganistán. Entonces, ¿cuál es el papel de Pakistán? El papel de Pakistán es formar, capacitar o respaldar a grupos yihadistas que puedan atacar, por ejemplo, desde Afganistán o pasando la frontera o en el interno de la India a blancos de este país, como ha sucedido en Mumbai y en tantas otras oportunidades. O sea que lo que sucede en Pakistán, lo que sucede entre Pakistán y la India, lo que ocurre, por ejemplo, en el enfrentamiento global entre Estados Unidos y China, ¿esto a qué va a conducir? Va a conducir a un agravamiento, tal vez no en materia de enfrentamientos militares, pero sí de altas tensiones, porque obviamente Estados Unidos va a intentar cercar a China en los mares circundantes, en el mar del sur de China, en el estrecho de Taiwán, fortalecer a Taiwán y fortalecer militarmente a países que en definitiva puedan ser sus aliados para restringir de alguna forma el crecimiento de China como hegemón global, compitiendo en poder con Estados Unidos, al cual estimo yo, a pesar de lo que habla la prensa, que no va a ser eso posible, porque Estados Unidos tiene el dominio también del aire, tiene el dominio del mar, no hay posibilidades de proyección, porque se pueden tener 7, 8, 10, 20 flotas de portaaviones, pero los portaaviones necesitan almirantes, necesitan comandantes en sí, necesitan tripulaciones entrenadas, etc. Pero además, todo esto que aparece, que votó tal o cual portaavión, se ve de alguna forma interferido por lo que se conoce ahora como misiles hipersónicos. Es decir, un misil hipersónico puede destruir a un portaaviones desde muchísimos kilómetros de distancia con una precisión absoluta, que por supuesto eso podría llegar a causar un enfrentamiento armado de grandes proporciones. De manera tal que tenemos
una infinidad de conflictos que yo los centraría geográficamente en la guerra, sobre todo entre Estados Unidos y China. Por el momento es una guerra comercial durísima, y otro para resaltar, que a mí me parece que sí va a tener mucha repercusión y mucho impacto, sobre todo en el futuro de la República Argentina, es la situación en Medio Oriente. Porque Estados Unidos ataca a Irán y derroca a Saddam Hussein, invade el país, lo ocupa, con el objeto, no demasiado analizado, de tener este país, Irak, como una especie de plataforma para atacar en un futuro o controlar la expansión de Irán. El resultado, por la inteligencia deficiente que tenía Estados Unidos, fue totalmente lo contrario. Se derroca a Saddam Hussein, se destruye el equilibrio que había en Medio Oriente, logrado a lo largo de muchísimas décadas por distintas circunstancias, y en este momento Irán, la secta chiita duodecimana de Irán, que es la misma de Irak, prácticamente está en condiciones de dominar las regiones que van desde la frontera de Afganistán con Irán hasta el Mediterráneo, pasando por el territorio iraquí y pasando por Siria. Todo esto, ¿qué va a provocar? Va a provocar una respuesta de diferentes actores. Por supuesto, entre ellos de Estados Unidos, entre ellos Israel, entre ellos Arabia Saudita. Pero fíjense ustedes de qué potencial de actores estamos nosotros hablando en este momento. Porque Israel ha sido para los árabes un enemigo histórico. Hoy no lo es para muchos. Hoy Israel es un aliado, táctico al menos, no sé si a futuro, de Arabia Saudita, de los Emiratos del Golfo. ¿Por qué? Porque para Israel la principal amenaza estratégica en este momento viene de Irán. No por Irán, por su constitución geográfica, por su posición geopolítica, sino porque está liderado por una secta que tiene como objetivo fundamental, ¿no es cierto?, no solamente la conquista global del mundo contra los enemigos sunitas, sino también, por supuesto, la destrucción de Israel. También hay que tener en cuenta que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, pertenece a una secta que no tiene nada que ver con la de Irán, pero se han tenido que, de alguna manera, amoldar, acomodar, con la ayuda de Rusia también. ¿Para qué? Para fortalecer este régimen, que en definitiva es tan laico como el de Saddam Hussein, es tan enemigo del terrorismo yihadista como Saddam Hussein, pero lo que es lamentable es que el crecimiento del yihadismo representado en el ISIS y representado por Al-Qaeda no hubiera podido jamás, en el caso del ISIS, fundar un califato si no fuera por el apoyo que le prestaron potencias occidentales con miras a otro tipo de objetivos. Como siempre, se ha creado un monstruo, porque el derrumbe del califato está bien, significa que ese califato no va a existir. Fue un califato creado ad hoc, que yo creo que solamente los ideólogos de ese califato, no tanto sus combatientes, saben a qué apuntaban. Uno de los análisis que yo hice, conociendo profundamente Irak, habiendo estado en 6 ocasiones en Irak, teniendo una relación estrecha con la familia de Saddam Hussein en Irak, a mí algo me sorprendió. Dije, ¿de dónde salieron los militares que han logrado estas victorias, llamémosle tácticas, contra, no solamente estamos hablando del gobierno de Bashar al-Assad, sino también contra el gobierno iraquí en ese momento? Y cuando uno empezó a buscar nombres, yo encontré nombres ya conocidos. Los grandes estrategas y los grandes tácticos militares del ISIS eran otrora laicos pertenecientes al gobierno de Saddam Hussein. No se podía inventar de manera alguna, y de inteligencia, desde los tiempos de Saddam Hussein, con nombres y apellidos. Y uno empezó a hacer un relevamiento, porque se estudió uno, por curiosidad,
y uno llega a este tipo de conclusiones. No de que el ISIS fue inventado por Israel, que fue inventado solamente por Estados Unidos, que fue inventado... No. Hubo 48 estados que permitieron no solamente que el ISIS fuera fundado, sino que el ISIS también creciera y que lograra, que llegara al punto de dominar vastos territorios de Siria y de Irak. Y ustedes se sorprenderán, el petróleo que produce, en este caso Siria, era comprado por el ISIS. O sea, combatían con el ISIS y era comprado también por el ISIS. Porque era importantísimo para el gobierno de Siria contar con el combustible necesario para sus vehículos, sobre todo blindados. Y se vendía al ISIS. Y por el lado de Irak, vendían los beduinos sunitas o los miembros de las tribus que otrora apoyaban a Saddam Hussein, para sacar dinero transitaban por una serie de peajes que eran de la propia tropa de Saddam, pero que ese petróleo llegaba en ese momento a un necesitado Irán. Y además, desde Siria, desde el norte de Siria, los enemigos del ISIS permitían que tuviera una especie de oleoductos caseros por el cual vendían a Turquía y sobre todo al hijo del actual presidente Recep Erdogan el petróleo obtenido a través de las acciones de esta organización megaterrorista que todos conocemos con ese nombre. O sea, esto es solamente una pequeña síntesis de lo que yo creo que ha sido el estado actual, o lo que es el estado actual del mundo a partir del derrumbe, sobre todo comunista. Esta finalización de 5 siglos, que además trajo no solamente la cuestión del hegemón, que es, para mi punto de vista, el mayor efecto, el más importante de todos, también permitió la resurrección del antiguo imperio persa, con otro nombre, con otras claves. No es la Turquía de Mustafa Kemal, conocido como Atatürk, en turco es padre de la patria. Es otra clave, pero es la misma Turquía imperial, en este caso, que ha dejado de lado el laïcismo del fundador de la República Turca para reemplazarlo por un islamismo que pertenece a la misma escuela, a lo mejor con alguna variable, de la Hermandad Musulmana de Egipto, que a su vez conecta con Hamas, el movimiento palestino Hamas, que es un movimiento antes que todo islamista compuesto por palestinos, pero que a ellos no les interesa el Estado palestino soberano e independiente. Tienen otro proyecto, que es el de una república islámica compuesta por Egipto, compuesta por el territorio actual de Hamas, de Gaza, por el territorio actual parte de Israel, por Cisjordania y por Jordania, hacer como una especie de herradura, y a partir de ese momento ir contra las monarquías del Golfo. Y por eso nosotros vemos estos grandes enfrentamientos que hay entre Arabia Saudita y sus aliados del Golfo, con los cuales no está del todo de acuerdo por un lado, ¿cierto? Y el resto que yo acabo de mencionar por el otro. O sea, acá no es una cuestión de que intervengan solamente actores hegemónicos que puedan de alguna manera regular un estado de equilibrio en el Medio Oriente. Yo no veo eso. Son un factor de desequilibrio. Si Estados Unidos permitió que Al-Qaeda se hiciera con el control de la región, de la provincia de Idlib, con el apoyo de armas americanas, suministradas a través de grupos adictos a Estados Unidos y a Turquía, y que aún hoy, a pesar de Donald Trump, porque esta fue una obra macabra de Barack Obama, esto fue en el inicio un resultado de las acciones globalistas de los Clinton, del grupo Clinton y del grupo liderado en definitiva por Barack Obama, que reconoce que la cuestión de Libia él se equivocó. ¿Y cómo se equivocó? Lo explica. El ideólogo de la invasión a Libia, la destrucción de Libia con mercenarios libios, fue Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy lo convenció a David Cameron, y David Cameron lo convenció a Obama para que a su vez prestar el apoyo
que no podía dar prácticamente la OTAN sin su consentimiento. Entonces, nos encontramos ahora en una situación global crítica, líquida, en un estado, yo diría, sumamente complicado, que se va a trasladar, o que se está trasladando ya a países muy cercanos al nuestro. Y acá sí voy a comenzar a incursionar, para terminar con la locución y permitir preguntas, con América Latina. Nosotros vemos lo que ocurre actualmente en Venezuela. En lo personal, yo creo que la muerte de Chávez fue el principio del derrotero de este país a la deriva. Es un país que tiene su medio interno, todo ese horizonte bolivariano fragmentado, pero también tiene una oposición fragmentada que no se pone de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso de que Maduro más bobo, pero en lo personal, eso sí, yo tomo posición, yo me aferro a la doctrina de Drago de no intervención en los asuntos internos de otros países, contra lo que serían los corolarios del primer Roosevelt, con su política del garrote, de las cañoneras, etcétera, cuando Estados Unidos ni siquiera era un hegemón. Me inclino a la doctrina de Drago, que es, a ver, que un país como la República Argentina, que eso me interesa a mí, no puede intervenir en los asuntos internos de otros. En lo personal, lo he dicho públicamente, lo he manifestado públicamente, el gobierno argentino no debería cometer el error de participar, si se diera el caso, de una intervención militar en Venezuela, porque por otra parte esto se nos volvería en contra de nosotros mismos. Traicionamos la doctrina de Drago o la doctrina de no intervención, y el día de mañana, con total facilidad, nos fabrican a nosotros un casus belli al estilo Libia, con la diferencia que en lugar de amenazar con la decapitación, que era algo imposible, de todos los rebeldes de Benghazi, bueno, eso terminaría, por supuesto, con un centenar de mapuches muertos, quién sabe por quién, y la intervención humanitaria, entre comillas, que en realidad es una injerencia militar contra un país, que es la República Argentina, que tiene su defensa nacional convertida en chatarra. Me explicaré brevemente por qué, porque esto no es una posición mía política interna del país. Una seguridad interior destruida, el narcotráfico y el crimen organizado se han señoreado en nuestro país durante muchísimo tiempo, durante mucho tiempo. Hemos tenido personajes funestos en nuestro país que, teniendo a cargo la seguridad o el control, aunque no fueran cómplices, hay algo que me corregirán los abogados, los juristas que hay acá, que se llama culpa invigilándole, ¿no? Fallaron en la responsabilidad de protegernos. El señor Aníbal Fernández, yo no sé si él tiene algo que ver con el triple crimen, si tiene algo que ver con la efedrina, pero él ocupó todas las jerarquías: ministro del Interior, ministro de Justicia, jefe de gabinete, y él miró hacia otro lado cuando en la Argentina hubo una década de crecimiento del narcotráfico. Y esto yo lo he dicho en momentos en que este señor Aníbal Fernández estaba en funciones, no ahora para hacer leña del árbol caído, porque lo único que falta es que vuelva a resurgir de las cenizas en que lo convirtieron los medios después de la última derrota electoral. Yo sí creo que se ha mejorado mucho en la lucha contra el narcotráfico, porque eso se ve también desde el punto de vista estadístico. Sería injusto si yo no dijera que en ese aspecto se ha avanzado. Con respecto a la cuestión del terrorismo, yo opino exactamente lo contrario. No se ha hecho absolutamente nada para preparar al país para defenderlo de amenazas terroristas como las que ocurrieron en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, más allá de teorías que opinan que no fueron los actores que están siendo acusados desde que se perpetraron tales ataques. Yo creo que bajo el punto de vista del contraterrorismo está inerme, por una razón muy sencilla: no hay capacitadores. No hay capacitadores. Yo conozco, he sido profesor
hasta hace muy poco tiempo, he dado dos cursos intensivos en la Escuela Nacional de Inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia, del gobierno del ingeniero Mauricio Macri. He dado una conferencia invitado por el Ministerio de Seguridad en la Superintendencia de Drogas Peligrosas. Acá Tomás Canosa me acompañó a ese evento. Bueno, lo hice con un enorme placer. Sinceramente, yo tenía la intención de donar eso a la parroquia más próxima. Y a la tercera invitación, para que yo reiterara el curso, que diera otro curso, en la Superintendencia de Drogas Peligrosas, me piden disculpas porque dice: señor Calderón, no tenemos dinero, no tenemos partidas para pagarle su curso, más allá de lo que usted pudiera pedir. Le podemos ofrecer un café, una media luna. Bueno, yo acepté, con muchísimo gusto lo dije el otro día al aire por Canal 26, y mi respuesta fue: ¿dónde está la promesa de narcotráfico cero si acá no hay formadores para eso? Ahora, hablando de terrorismo, la única persona que yo conozco en este momento que tiene muchísimos años de experiencia, no sé si estará acá presente, igual que no levante la mano porque a lo mejor lo echa, bueno, está a cargo del contraterrorismo de la Ciudad de Buenos Aires, designado por Horacio Rodríguez Larreta. Pero ¿qué sucede? ¿De qué sirve que exista en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro lugar del país un experto en contraterrorismo si no tiene gente, no tiene medios, no tiene tecnología, no tiene nada, y si tiene 4 empleados lo mandan a River, a Boca o al último evento deportivo que hay? Entonces, obviamente, yo observo en este caso específico que es un razonamiento, que es un análisis totalmente apolítico del caso. Observo que realmente la Argentina está inerme. ¿Por qué está inerme? ¿Por qué de alguna manera no existieron ataques previos, salvo anarquistas, menores, durante el periodo anterior? Porque durante el periodo anterior, la Argentina, por otras razones, se encontraba en un estado de aislamiento y de indefinición con respecto a ciertos actores internacionales, hasta que se cometió este disparate, que yo traté de una incursión en un nido de víbora, que fue un tratado, un acuerdo con Irán, que sinceramente es bajo todo punto de vista inadmisible e indefendible. Y eso tuve oportunidad de manifestarlo antes de que ese tratado se firmara. La Argentina ha venido hasta ahora, a Dios gracias, por lo menos con lo que creemos en Dios, de que ocurriera otro atentado. Pero el terrorismo actual no es el terrorismo que uno conoció desde el punto de vista presencial, no de nada de la República Argentina, en mi caso en Medio Oriente, donde era muy difícil, por ejemplo, individualizar a personas salvo que fueran extremadamente conocidas. Hoy uno viaja a Medio Oriente, algunos han viajado conmigo a Israel, y había personas que me saludaban porque me habían visto por televisión. Tanto palestinos, había judíos, jordanos, que a uno lo saludaban porque lo habían visto por televisión. Entonces, cuidado, ¿qué quiero decir con esto? Que si una persona de mínima importancia como uno es conocida en esos lugares, a mí no me cabe ninguna duda que los señores planificadores del ISIS, de Al-Qaeda y de todas las organizaciones extremistas, yihadistas que hay en el mundo, ¿no es cierto?, observan la violencia mundial. ¿Qué observan? Porque si yo tengo que anticipar un atentado, que lo he hecho y he acertado en 3 oportunidades, uno se tiene que poner dentro de lo posible en la cabeza del que va a atacar, no del que está defendiendo. ¿Por qué pienso yo? ¿Por qué pensaba? Y se lo dije a Carlos Menem: si no desarticulan esto, acá va a haber un segundo ataque, porque estaba todo preparado para eso. Porque en viajes que yo había hecho, los sensores se habían activado con comentarios de altísimo nivel en diversos países. Decían: Carlos Menem, me decía, es un traidor. Me lo dijo Gaddafi. Y Muammar Gaddafi me dijo: pero la diferencia es que yo quiero a la Argentina, y digo, yo soy un coronel peronista y jamás haría daño alguno, me lo dijo él personalmente, a este hermano país. Cuidado con los persas, dijo. Que es lo mismo que dijo Saddam Hussein segundos antes de que lo ahorcaran. Entonces, cuando a mí me dicen: Horacio, lo de la embajada fue un autoatentado, yo no creo, perdón, en ese tipo de cosas,
por las evidencias o por los sensores que yo tuve en ese momento. Perdón. Para suerte de ustedes se me está acabando la voz. Pero quiero solamente decir esto. La Argentina es una vidriera para los terroristas, en la cual ven un gobierno que, para bien o para mal, no a juicio de valor, está alineado férreamente con Estados Unidos y con Israel. Y es lo que en definitiva a ellos les importa. Entonces, si yo no soy un boxeador y me animo a pegarle una trompada a alguno que lo sea, lo más probable es que termine dormido en el suelo. Entonces, si un gobierno, si un Estado, se manifiesta en favor de la intervención hacia otro, porque por ejemplo el señor Nicolás Maduro, que ojalá sea derrocado, y me importa realmente muy poco si es ahorcado o fusilado por su propio pueblo, podría activar células que hay en la región. Porque no hay que olvidarse que este gobierno, el gobierno de Venezuela, está aliado con los narcotraficantes de Colombia. Y esto es una cuestión, a ver, son datos, digamos, comprobados en la realidad, están empíricamente comprobados. No se trata de un periodista que escribe y a lo mejor dice cualquier sandez con tal de que su portal tenga, no sé, 5, 10, 20, 30.000 entradas más, porque eso le da, digamos, una invitación a avisadores. O sea, si la República Argentina toma decisiones de política exterior, las tiene que tomar pensando en la seguridad nacional, en la seguridad pública de nuestro país, y en qué. Y nos tiene que tener muchísimo cuidado en las respuestas que puedan existir por parte de actores estatales o no estatales que se sientan agredidos. Entonces, ¿qué tenemos frente a eso? ¿Qué tenemos frente a una conspiración como la que ocurrió en Libia, como la que ocurrió en Siria, que se está desarrollando? ¿Qué tenemos para defender, por ejemplo, los recursos naturales argentinos? Nada. La Armada de chatarra. La Armada de chatarra. Hemos perdido la última arma estratégica que tenía, por lo menos a nivel de disuasión, la República Argentina, que fue el Ara San Juan. El Ara Santa Cruz, se comunicaron los trabajadores el otro día, la continuación del Ara Santa Cruz está detenida por falta de fondos. No hago juicio de valor, solamente doy datos. Es decir, la Marina Argentina, la Armada Argentina, a la cual perteneció mi padre y otros familiares, está destruida. No tiene ahora fondos para poder operar, para poder practicar, etc. Porque una de las causas dentro de la multicausalidad, valga la redundancia, del hundimiento del Ara San Juan, ha sido la falta de experiencia, por falta de tiempo de navegación, porque un comandante de un submarino tiene que tener 10.000 horas de navegación, y el comandante muerto, lamentablemente, tenía solamente 5.000 horas. Si eso trasladamos al desgaste de los buques actuales, yo no me equivoco al decir, sinceramente, de que estos buques actuales están realmente en una condición que no les permitirían afrontar ningún tipo de desafío en este momento, que tampoco está a la vista. La Fuerza Aérea Argentina, chatarra voladora. Chatarra voladora. Han estado discutiendo si los superetendards que todavía no han llegado desde Francia a la Argentina podían ser para la Fuerza Aérea y no para la Marina, o repartirse 3 y 3, porque no hay aviones. No hay aviones. Y esto es responsabilidad, de gobierno que viene desde los tiempos del gobierno militar hasta ahora. Es decir, se ha ido deteriorando a tal punto la defensa nacional que la Argentina está inerme, está en defensa. Que no se enojen los uruguayos porque llegan con los bomberos al obelisco. Está en defensa. Y desde el punto de vista de la inteligencia se encuentra en estado de compro, con la gravedad que hay dirigentes que tienen cierto grado, pienso yo, de racionalidad, como Elisa Carrió, Felipe Solá, el último que yo he escuchado, que dicen que hay que disolver
la AFI y que no tiene que haber inteligencia en la Argentina. Lo ha dicho, y lo han dicho, lo he escuchado, y realmente la AFI no funciona debidamente, nunca funcionó. Yo soy hijo de un oficial naval y desde chico uno escuchaba inteligencia naval que funcionaba, escuchaba del famoso servicio de inteligencia del ejército o el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, pero cuando yo tenía amigos, hijos de coroneles que estaban en la Secretaría de Información de Estado, en tiempos democráticos estoy hablando, para que se haga una diferencia, apuntaban siempre no a las amenazas externas o a los agentes que podrían operar en el territorio argentino, no, apuntaban contra los enemigos políticos de la Argentina. Y eso continuó, y continuó hasta ahora, y continúa así. Entonces, la conclusión a la que yo llego es que la Agencia Federal de Inteligencia debe ser formulada, se debe capacitar a los nuevos agentes, no tienen capacitación. No voy a hacer propaganda, yo doy un curso, todo el mundo sabe, un curso online, que en realidad fue ideado por un joven acá presente, un millennial de 23 años en ese momento, que me convenció a hacer un curso, y dio el curso, proyectó el curso, armó el curso, y lo único que tuve que hacer es escribirlo, ¿no? Y fíjense que tenemos hasta másteres en inteligencia, y esos másteres en inteligencia me dicen, admiten que, por ejemplo, la licitación, que es clave, nunca se la dieron. Es decir, contratan gente y la destinan a operaciones en el campo sin tener casi ningún tipo de preparación. Entonces la conclusión a todo esto es que realmente nos encontramos en un mundo en crisis, en un mundo que pasa del estado sólido al estado líquido según las regiones, donde el hegemón global no sabe dónde está parado y qué es lo que tiene que hacer. Los grandes estrategas, que aún, por ejemplo, ¿por qué lo llaman a Henry Kissinger? Nos guste o nos disguste, porque es un hombre que a los 94, 95 años le funcionan las neuronas y piensa. No tienen reemplazo. Los grandes decisores de los estados han sido reemplazados por otro tipo de decisores. Estados Unidos tiene un problema gravísimo. El 0,1% es fíjense, una estadística que acabo de recoger yo justamente para esta disertación. 0,1% de los ciudadanos americanos ganan lo mismo que el 80% de la población, sumándolo. Entonces acá evidentemente hay algo muy grave, además del envejecimiento de la población, de la falta de nacimientos en lugares claves, los desplazamientos que hay migratorios, realmente la tasa de natalidad invertida inclusive en algunas regiones nos lleva a la conclusión de que en un mundo en estado crítico nosotros intentamos insertarnos sin hacer inteligencia geográfica, nos insertamos en el mundo. Antes gustaba Barack Obama, entonces todo el mundo le parecía genial alinear a la Argentina en muchos aspectos con Barack Obama, que tuvo mucho que ver con la cuestión del tratado con Irán, aunque acá no se lo manifieste. Tuvo mucho que ver al presionar al gobierno argentino, algún día se revelará esto, ¿no? A través de emisarios, yo sé quiénes han sido, para que le sacaran el carbón caliente, que era el atentado contra la AMIA, para poder negociar con Irán el tratado nuclear, que hoy está en absoluta revisión. De manera tal que, señores, yo lo que puedo opinar ante este estado crítico del mundo, que la Argentina tiene que pensar hacia adentro. Tenemos que pensar cómo cubrir nuestros espacios vacíos, que los tenemos. Si no lo van a ocupar los chinos o lo van a ocupar ciudadanos de otros países. Cómo defender nuestros recursos naturales y cómo poner a la patria por delante de cualquier otro objetivo, la defensa de la patria. Yo escuchaba el otro día a un funcionario decir, en las próximas elecciones se juega el alma de la patria. Yo creo que no conocen metafísicamente, no conocen lo que es el alma. Lo que es el alma, yo le puedo decir al señor que lo dijo, no lo voy a nombrar, no hago política. El alma de la patria, ¿cuál es para usted? El alma, ¿qué significa el alma? Seguramente no va a saber responder.
No vas a hablar, le pregunto, ¿cuál es el alma de la patria? No me va a contestar el alma de la patria, está en la soberanía, está en la cruz, en la espada que la forjaron, en fin, en todos los valores que hemos recibido nosotros de nuestros mayores, sean, digamos, de épocas remotas en la Argentina o inmigrantes de primera o segunda generación. ¿Dónde está el alma argentina? En las elecciones de octubre. Bueno, lamentablemente, señores, eso es lo que tenemos en este momento como materia gris para salir adelante frente al desafío mundial que yo brevemente acabo de exponer con la paciencia de todos ustedes. Muchísimas gracias.